A This conference nuestra will now be recorded. Hoy 13 de diciembre vamos a cerrar nuestro curso de Utopía y Distopía de la Historia y esta es nuestra 14ª sesión. Bienvenidos para el cierre también. Ahora les pediremos unos minutos al final. Ahora sí que tener un poco de paciencia ya que hoy será el cierre y una evaluación del curso. Y pues les damos la bienvenida a todos ustedes, compañeros, y al equipo técnico. Muchas gracias por todo el apoyo. Y a nuestro querido padre Enrique, muchísimas gracias, padre. Adelante. Gracias, Susana. Pues, mis amigos, amigas, creo primero una disculpa del día de ayer, lamentablemente, cuestiones de dificultades técnicas, lamentamos ese día. De todos modos, qué bueno que ahora la podemos recuperar y pues claro que ya era de esperar que no es fácil que se den por enterados algunos o que el día ya no se lo tiene reservado, pero de todos modos esto queda grabado, ¿verdad? Vamos a ver un poco el recorrido que hemos hecho en este curso. Primeramente, empezamos con el principio. No, todavía no. Puedes saber todavía la introducción. Sí. Empezamos al principio, lo imaginario en la historia. Lo imaginario en sus orígenes era la Edad de Oro. ¿Recuerdan ustedes? El ser humano es violento y malo por naturaleza, como Hobbes, o al contrario, es bueno y sucedió algo, una caída o algo, y eso fue lo que ocasionó la ruptura, ¿no? Después, eso nos llevó, lo vimos a través de la ciencia, la paleontología, lo vimos a través de la mitología, tomamos el Génesis como un ejemplo, y tomamos también con la filosofía del siglo XVII, pero que también presuponía una edad de oro y luego o era una caída en la sociedad o no, o ya era así por naturaleza. Esa fue la primera parte. La segunda parte, pues ya vimos el devenir de la historia. Y en el devenir de la historia pudimos ver cómo a lo largo de la historia han aparecido distintas formas de utopía. Y luego también vimos las leyes que se pueden detectar al ver la historia. Y lo veíamos geométricamente. El círculo, la serpiente mordiéndose la cola, la línea recta. Después vimos los escalones con Augusto Comte y eso se quedó por muchos de los, influyó a muchos de los filósofos de la historia. Después, así, por ejemplo, Vico veía más bien que escalones, una combinación entre la línea ascendente y luego también la espiral, ¿no? El círculo. Y eso tuvo éxito en autores, por ejemplo, como Hegel y el mismo Marx, ¿verdad? Los escalones sí quedaron muy, muy grabados y más o menos eso es el devenir de la historia. Y eso nos aprovechamos para ver una visión de la historia muy, muy clara a través del concepto de modos de producción. Y luego, después, la cuarta parte era el futuro, la distopía en el futuro. Y ahí vimos desde el punto de vista de la literatura, luego después la vimos desde la ciencia, lo que nos ofrece, y vimos también en la clase pasada el futuro, ver desde el futuro, desde el fin, ver el presente, el futuro deseable, el futuro probable y el futuro posible. Pero ahora nos preguntamos, sobre todo bien ya como creyentes, ¿cómo queda entonces aquí la utopía de Jesús? Siguiente, vamos a ver. Siguiente. La esperanza y la búsqueda de un futuro mejor. Miren, aquí está el llamado el reloj de Apocalipsis. Esto es bastante conocido y circula bastante. Pensando en toda la historia del Sapiens Sapiens en torno a una hora, no una hora, en torno a un día,
a 24 horas, el reloj de la historia. Y bien, más o menos, fíjense ustedes, fechas, por ejemplo, cuando Estados Unidos y Rusia, la Unión Soviética, prueban la bomba H, pues ya ahí le damos un tirón. Después otro punto, el fin de la Guerra Fría en 1900, que viene aquí, 50. Ya después las pruebas nucleares de Corea del Norte, pues todo eso va influyendo en el reloj de la historia. Pero lo que es alarmante es que lo que falta para que el fenómeno y el que ya toda la crisis llegue ya a ser irreversible, faltan simplemente 100. Padre Enrique, creo que se desactivó su micrófono. Si puede volverlo a encender, por favor, Padre Enrique. Ya, ¿se oyó esto Gracias. del reloj del apocalipsis? ¿Se escuchó lo del reloj del apocalipsis, Susana? Ujú. Sí, 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 Sí. se escuchó. sí Ah, se bueno. escuchó. Sí se escuchó, Padre Bien, Enrique. bien. Adelante. Sí, adelante. Entonces vamos a ver, clic. Vamos a ver. La esperanza y la búsqueda de un futuro mejor. A ver. Ante la postprobabilidad, el futuro probable, ante la probabilidad de un inminente futuro distópico, es la probable, antes de caer precipitadamente en la frustración y darnos por derrotados, los creyentes hemos de apoyarnos en nuestro futuro deseable, la utopía que Jesús nos prometió. Clic, vamos a ver. Entonces, nosotros siempre vemos que todo el mensaje de Jesús era el reino de Dios ya está cerca. La esperanza es constitutiva del ser humano. El interés por el futuro, que nunca se ha perdido en la historia, es una prueba de que la vida, clic, la vida siempre es búsqueda de algo mejor. Ahora bien, los humanos, en la medida en que estamos abiertos a la esperanza, ¿sí? Vivimos así, abiertos a la esperanza. Y cuando la esperanza se pierde, perdemos el futuro y nos quedamos solo con un pobre presente del que hay que extraer el máximo posible de placer, pues ya para qué, entonces, por lo menos pasarla bien. De ahí el entredevoramiento egoísta y las vidas vacías. Sin esperanza, solamente nos queda el entredevoramiento por pelearnos el mezquino placer del presente y las vidas vacías. Ya vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora vamos a seguir viendo. La utopía de Jesús es el reino de Dios, ¿no? Y eso es subyugante para un pueblo teocrático. Es el primer proyecto de globalización en la historia, fíjense, hacer del mundo entero una sola familia, ¿no? Que tenga, eh, pues, que tenga esa característica, que nos preocupemos de todos, especialmente de los más pobres. A ver, ¿cómo la formularía Jesús? Clic, vamos a ver, el reino de Dios, una sociedad en la que todos, como hijos de Dios, convivamos en la fraternidad, la verdad, la justicia y la paz. Clic. Entonces, esa sería la utopía de Jesús. Los creyentes sabemos que ese sueño será realidad, pues Jesús mismo vivió y murió para ese apasionante futuro. Clic. Vamos a ver. La crucifixión pudo dar pie a pensarlo como una esperanza ilusoria o como apariencia de que el mal prevalecería sobre el bien. Clic, clic. Pero Dios nos dio como prenda de su voluntad la resurrección de su Hijo. Clic. Sí. Ahí va. Sí. Entonces, la resurrección es una prenda de que va a tener un final feliz. Pero una objeción, tal vez podría ser esa utopía, se puede realizar, pero proyectándola hacia un futuro meramente escatológico. ¿Qué cosa es la escatología? Es una rama de la teología, clic, que se consiste en ver el futuro, después precisamente qué va a ser del futuro. Pero podemos irla construyendo esa utopía aquí en la historia y debemos hacerlo. El ya, pero aún no.
Ya empieza el reino de Dios, decía Jesús. Ya el reino de Dios ya está entre ustedes, pero aún no. Falta lo mejor que viene después a nivel escatológico. Clic, vamos a ver. Vamos a ver si esto es así. La principal función de las utopías es inspirar el rumbo de nuestras luchas, hasta que llegue el fin del mundo. Ahora sabemos que el futuro probable será distópico, pero aún es posible comprometernos a hacer algo para evitarlos. Acuérdense, faltan 100 segundos, pero bueno, pues, ¿qué podemos hacer ahora? En el equivalente a esos 100 segundos viene siendo como unos 20 o 30 años, ¿no? Aún es posible hacer algo. Y por eso, la cabeza puesta en el cielo y entonces seguir soñando en un futuro deseable. Las utopías tienen eso, nos estimulan la imaginación y eso ayuda también a la razón. Pero al mismo tiempo, por eso, para no caer en ilusiones imposibles, tener nuestros pies bien arraigados en la tierra. Clic, trabajando por nuestro futuro posible. Y hay que confiar en ese poder que siempre ha tenido el ser humano, trascender el momento, mejorarse a sí mismo, pero sin olvidar el ritmo de urgencia de nuestras decisiones. Clic. A ver. Dados el avance del proyecto de muerte, la inminencia de su llegada y la lentitud de la toma de las conciencias, con realismo, hemos de descubrir lo que nos tocaría hacer en el tiempo y en la situación en que nos toca vivir ahora. Clic. Vamos a ver. Ahí está. Y tenemos el mundo en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, sí, la siguiente, sí. ¿Qué puedo hacer yo para salvar el mundo? Ese es el problema. Y nos dice bueno, les propongo yo ya pensando en el hacer, ¿verdad? Ya estamos en la parte final que va siendo en el actuar. A ver, yo en concreto, ¿qué puedo hacer para salvar el mundo? Y el primer tip que se me ocurre darles es interpretar los signos de los tiempos. Y fíjense ustedes esto, el Concilio Vaticano II declaró que los signos de los tiempos son un lugar teológico. ¿Qué es eso de lugar teológico? Es decir, que podemos hacer teología a partir de esos lugares teológicos, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahí solo podemos tenerlo como un fundamento para nuestras reflexiones. Segundo, el magisterio de la Iglesia, las encíclicas de los papas. Y tercero, la tradición, que se define lo que es creído por todos, siempre y en todas partes. Quod ab omnibus semper et ubique credantur, ¿verdad? Eso sería la tradición, que sí es creído por todos y siempre ha sido, y en todas partes, no solamente en Oriente, sino también en Occidente, entonces sí puede ser también un lugar teológico. Y el concilio añade, y los signos de los tiempos son también un lugar teológico. ¿Qué es eso de signos de los tiempos? Clic. Vamos a ver. Y hay que saberlos interpretar, ¿verdad? Otro clic, pues. En la Biblia, allí San Lucas a propósito, Jesús dijo una vez, nosotros que conocemos, clic, que conocemos el campo y los viejos en el campo, decía Jesús, cuando ustedes ven que una nube se levanta del ocaso, ustedes dicen, tenemos tempestad, y así sucede. No, anterior, todavía un poquito el anterior. Bueno, a ver, sí, ahí está. Y tenemos tempestad, y así sucede. Y cuando ven que sopla el aire del mediodía, dicen, hará calor, y sí, lo hace. Hipócritas, dice Jesús, si saben pronosticar por los varios aspectos del cielo y de la tierra, ¿cómo no conocen los signos del tiempo presente? Ahí está la inspiración de esto de los signos presentes. Así como los campesinos, ¿no? Oiga usted, don Julio, ¿usted cree que va a llover? Y mira nomás las nubes y dice, no, no llueve. Y no llueve, ¿verdad? Entonces ya vamos a hacer calor porque ya veo ahí unas nubes medio rojizas. Pues bueno, son los sabios del campo, ¿verdad? Y la siguiente, por favor. Entonces, interpretar los signos de los tiempos. Siguiente.
A ver, ¿sí? A la siguiente diapositiva. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, muy bien. Sabemos que el Espíritu de Cristo resucitado actúa en el mundo. El Espíritu Santo está actuando en la historia, pero no en forma directa, moviendo él solo los acontecimientos, sino mediante las acciones humanas y los dones del Espíritu Santo nos comunican los 7 dones. Junto con estos 7 dones también está el don de discernimiento, conocer qué espíritu anima determinada emoción, una idea, un movimiento, un hecho histórico, esos son motivos que tenemos que discernir. Y no me baso en San Marcos, el capítulo 3, del 7 al 20. Empieza al principio, en la 7, hay una multitud grande que viene de todos los lugares, hasta de Fenicia, del extranjero, de Tiro, de Sidón, de todas partes de Jerusalén. Y toda la gente está entusiasmada con Jesús, convencida de que Él viene de parte de Dios. Pero luego, bueno, hay un pequeño párrafo de transición que dan los nombres de los 12 apóstoles, y luego resulta que los del clan de Jesús, allá de Nazaret, algo llegó a las noticias en Nazaret, y que decían que estaba Jesús contra los escribas, y algunos parientes decían, pues, ¿qué pasa, no? Vamos a ver. Y oyéndolo hablar con tanta euforia y con tanta pasión, creían que se había vuelto loco y querían venir por él, ¿verdad? Creían que se había vuelto loco. Y luego una inspección de escribas y fariseos que llegaron desde Jerusalén. Y cuando Jesús había hecho un exorcismo y sacando un espíritu, lo que se entendía por espíritus, demonios, ¿verdad? Dice, bueno, es que hace esos, pues, no se puede decir que esté loco ni nada, pues esas, resucitar un muerto o sacar una expulsión, eso no se puede hacer por causas naturales. Seguramente que por el espíritu de Belcebú pues, lanza a los demonios. Y entonces Jesús ve que está una racionalización. Las racionalizaciones son argumentos que parecen muy lógicos, pero que uno que luego puede verlos un poquito y que no, pues ahí está un razonamiento falso. Pero el fin no tiene de engañar a otros, sino de engañarse a uno mismo, ¿no? Porque es muy fácil de entender. Si Satanás va contra Satanás, pues entonces, ¿qué preocuparnos? Seguramente no, no, no tiene ningún peligro. Esa falacia es muy fácilmente, y Jesús la resuelve en un 2x3, ¿verdad? Entonces, ¿qué espíritu anima este don, este acontecimiento, este movimiento, estas ideas, este libro? Entonces, ¿será el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, o el Espíritu del Anticristo, o de Satanás, o el espíritu del ego, diríamos, de causas naturales? Se ha vuelto loco, causas psicológicas, ¿no? Entonces, eso, ¿qué espíritu anima? ¿No? Y eso es importante porque junto al Espíritu de Cristo resucitado, también está actuando el espíritu del Anticristo, con frecuencia disfrazado en ángel de luz, ¿sí? El espíritu del Anticristo. ¿Y el Anticristo quién es? Vean esas dos imágenes y vemos cómo el imaginario está poniendo el Anticristo como un personaje pues bien concreto que se puede ver y pulsar, alguien que sea así como muy fuerte, ¿no? Pero no, porque el Anticristo se disfraza, muchas veces es más fácil, se disfraza, decía San Juan de la Cruz, con frecuencia se disfraza en ángel de luz. A ver, vamos a hacer una prueba, nada más uno para sí mismo, no lo vamos a socializar porque esto nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente imagen, a ver ustedes qué opinan de esto. Ya ven ustedes esta imagen, ¿no? Se nos recuerda el New Age. Y ven ustedes esos puntos luminosos, creo que les llaman los acres, ¿no?
y son como fuentes de poder, fuentes de energía, ayudados por la meditación, por la posición. Entonces, eso para algunos puede ser entendido que el New Age y todo este movimiento no viene del Espíritu Santo porque nos está extraviando y está llevando, pues para que no nos comprometamos con la historia, mejor nos ponemos a meditar y ahí nosotros nos guardamos energía y tenemos mucha paz interior. Pero otros piensan que sí se puede aprovechar para los cristianos, para introducirnos a una oración más propiamente tal, pues ahí ustedes verán qué espíritu les anima, ¿no? Y vamos a ver el siguiente, el clic. Vamos, ahí por ejemplo es el movimiento feminista, ¿no? Transformar el mundo, dice la manta de las mujeres, la ola morada, ¿no? Para algunos es un signo de los tiempos, Juan 23 decía eso, y para otros, pues no, están equivocados y nos están extraviando. A ver, decía el Papa Benedicto XVI que hay dos tipos de feminismo, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. De la igualdad, pues que sean iguales hombres y mujeres, pues iguales y trabajar igual. Y pues muchas veces hay algunas feministas, no, más bien son raros, pero sí los hay, que les da por fumar puro, que les da por chupar, tomar su caguama, y eso ya sí se sienten muy realizadas. Pero bueno, cada quien puede pensar. Otro clic, vamos a ver otro signo. Clic. Miren ustedes, ahí está el arzobispo de Madrid, flanqueado por el caudillo de España, Francisco Franco, y por otro militar. Algunos dicen, pues que sí, que Franco llegó y por fin liberó a la iglesia de tantas persecuciones y tantos martirios desde el 36, en esa guerra que hubo entre republicanos y bueno, pues no eran monárquicos, pero los del caudillo. Y otros piensan que, bueno, más bien instrumentalizó la iglesia y era un dictador, pero precisamente necesitaba legitimarse. Y la iglesia se fue un poco equivocada, pensando en sus apoyos materiales y la influencia política que podía tener. Es difícil ver si es de Cristo o del anticristo. A ver, otro más, vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos, dice el último párrafo, también se puede ver satanizando y desprestigiando aquellas mociones guiadas auténticamente por el Espíritu Santo. Y pongo para su discernimiento, pueden pensar como quieran, ahorita no lo vamos a socializar, a este obispo que tuvimos, don Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, que fue una mente muy lúcida, que estuvo mucho tiempo encargado de la cultura y que pues tenían acceso a él todos los movimientos contestatarios y los periodistas. Bueno, para muchos verdaderamente era una bendición. Y para otros era pues el obispo rojo, que después de una reunión que estuvo allá con Proaño en Ecuador, creo, después lo bañaron en tinta cuando llegó a México, en tinta roja, ¿no? A ver, otro, clic. A ver aquí. Está muy ahora, miren, dice El Anticristo, Andrés Manuel López Obrador. Es un libro, ¿verdad? Símbolo del mal. ¿Qué más dice ahí? Dictador, peligro para la humanidad. Pues ahora ven que sí están así polarizadas las opiniones. Para unos es el mejor presidente que hemos tenido. Y para otros es el anticristo, es el dictador, ¿verdad? El símbolo del mal. Pues en fin, ahí se ven que tomamos partido y sin embargo lo que hace falta ahora es que dialoguen las dos posiciones, porque si no se queda en lo puro visceral. Y creo que eso es uno de lo que pasa en México y es que yo creo que necesitamos por fuerza entrar en un diálogo, pero a veces ya el diálogo ya no tiene mucho caso. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Signos de nuestro tiempo. Vamos a ver algunos signos de nuestro tiempo. El primero, el altermundismo. En 1998, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, se reunió una cumbre organizada por el Foro Económico Mundial, de los más ricos. Ahora son los que se reúnen en Davos.
Pero antes de Davos, allí en Seattle, se empezó en Estados Unidos para impulsar el modelo neoliberal. Y aprovechando esa coyuntura, grupos coordinados de movimientos, ONGs de todo el mundo, y fueron los que estuvieron impulsando la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra fue iniciativa de la ONU, la encargaron a Gorbachev y una cantante latinoamericana, no sé si fue, eh, no me quisiera yo confundir, pero Violeta Parra o alguno de ellos, y se congregaron en la misma ciudad para formar el altermundismo, el alternativo Foro Social Mundial, ¿no? Y de ahí nació el movimiento altermundista, confirmado en Génova, Italia. A mí me tocó estar allí y realmente toda la ciudad se quedó tomada porque 8 personas se estaban reuniendo. Inclusive, como estaban en Puerto del Mar, pues quitaron la posibilidad que hubiera barcos cerca y luego fue reunidos en Porto Alegre, Brasil. Pero ahí en Génova empezó esto y el eslogan "Otro mundo es posible". Quiere decir el altermundismo, ¿no? Es decir, no se refiere al Consolador, el otro mundo escatológico. Bueno, aquí nos vamos muy mal, pero ya después de la resurrección, entonces sí, ese otro mundo será posible. Pues sí, eso también que en lo escatológico es muy importante, pero no va a venir del cielo después de la destrucción del mundo actual, ¿o sí? Sino más bien para darle al planeta la posibilidad de un final diverso al que probablemente nos abocamos. Ese es el altermundismo, ¿no? Otro mundo es posible. A ver, clic, clic. Aquí tienen un cuadro que es bastante socorrido, el mundo, y ahí están de todos los países, de todas las razas, ¿verdad? A salvar al mundo, también sobre todo en la cuestión ecológica. Prevén entonces que el modelo actual de desarrollo, como ya lo vimos, el Papa lo decía, nos está llevando a una catástrofe apocalíptica a causa del error de considerar a nuestro planeta como ilimitado, como algo nuestro, que en propiedad podemos hacer lo que queramos. Tomad la tierra y sometedla, que decíamos nosotros, la traducción mejor, tomad la tierra y custódienla. Lo que podríamos hacer, lo que nos viene en gana, ¿no? Pues este movimiento del altermundismo, pues no sé ahora cómo esté, pero después de Porto Alegre se reunieron varias veces y fueron de todas las organizaciones sociales. Allá en Génova había distintos pabellones y campamentos, unos tratando de los alimentos, otros tratando de la paz, otros tratando de la justicia en el mundo, el desequilibrios, en fin, fueron una serie y todo estaba tapiado, hasta las casas cerraron con sus ventanas poniéndoles maderos para que no subieran y fueron pues unos bloques como del tamaño de un, de un tráiler, pero de doble piso, ¿verdad? Y así para que 8 personas pudieran reunirse. Y afuera, del otro lado, ahí estábamos nosotros en una iglesia en Génova, en la orilla del mar, y dábamos agua a quien quería, y pues estuvimos haciendo oración, ayuno, y muchas conferencias de todas las partes de las denominaciones. Empezaron los budistas con un caracol, y siguieron, pues no sé, los anglicanos, y estuvieron en la parte católica los franciscanos, los de justicia y paz. En fin, distintos grupos en las noches nos reuníamos para hacer oración. Bueno, vamos a ver la siguiente. Seguimos todavía con el altermundismo. La siguiente, por favor. Bien, sí. Ahí bien. Para que otro mundo sea posible, se requiere ponerle límites éticos al desarrollo y al mercado y proponer el desarrollo autosustentable. Hay que distinguir lo autosustentable de lo sostenido, el desarrollo sostenido. El desarrollo sostenido es permanecer como estamos y hasta que llegue un momento de reciclaje y que ya ahí nos podamos quedar. Pero el desarrollo autosustentable es que podemos seguir avanzando en el desarrollo, haciendo más lo ya posible, pero cuidando, a ver, un clic, cuidando estas tres categorías. El rojo, el medio ambiente. El económico,
es el verde y es decir, producir riqueza, ¿no? Y no solo riqueza, sino tecnología para que se haga más viable la economía y el medio ambiente. Y lo social, pues son los pobres, los que hay que tomar en cuenta porque si no, nomás no funciona y no sirve el desarrollo autosustentable. Y entre los dos, que el económico y el medio ambiente hay que pensar en algo viable. Y entre el desarrollo y el medio ambiente en algo vivible, que se pueda vivir, ¿no? Y entre el social y lo económico, que sea equitativo. Ahí está. A ver, otro clic. Les voy a presumir. Vamos a ver. Clic. Ahí está. Miren, ese es mi libro. Otro mundo es posible. Ahí yo soy el autor. Justicia, paz e integridad de la creación y vida consagrada. Dirigido más bien a las religiosas o a los religiosos, pero que como desde ahí, que es nuestra trinchera, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que nuestras comunidades sean avances de un modelo que sea fácilmente reproducible, un desarrollo autosustentable, viviendo con austeridad, pero no necesariamente tiene que ser negativo, sino dándole mucha cabida a lo positivo, a la alegría de la creación, de la vegetación, etcétera, ¿no? A ver, otro clic. Este ya lo habíamos visto, pero lo ponemos aquí. Hay grupos, a mí me invitaron, por ejemplo, allá en Italia, a Caritas Italiana. Hay un grupo que era reunirse periódicamente en común. Vamos contra nuestros propios intereses. A ver qué vamos a hacer contra nuestros propios intereses. Todas estas personas tenían una posición económica bastante holgada, pero querían ponerse de acuerdo para ir incorporando poco a poco su estilo de vida a los energéticos alternativos renovables. Y dice, bueno, ahora vamos a ver la luz. Ya quitamos esos focos y ponemos focos de menor potencia. Y a la semana siguiente, ¡ay! Ahora tenemos que ver el cuarto de los niños, que es a donde me gastan más porque dejan la luz prendida y todo, ¿no? Y así se estaba viendo qué podemos hacer contra nuestros propios intereses. ¿Sí? Clic. Vamos a ver, ahí. Con esto y otros cambios socioculturales, por ejemplo, los derechos humanos, la igualdad de género, la democracia participativa, etcétera, podríamos tener un planeta para varios siglos más. Creo que todavía hay otra ilustración, aunque ya la conocemos, pero ahí tiene su pequeña anécdota. Es otra vez este reloj apocalíptico. Están reunidos creo que en el 2014, un eje muy importante que se llama Oxfam invitó a dos científicos que presentaron el reloj del apocalipsis, de los 100 segundos que faltan. Ahí ellos avanzaron, de la concurrencia, avanzaron el reloj un poquito más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. La siguiente. Signos de nuestro tiempo. El primero entonces fue el altermundismo, ¿no? Y ahora el segundo, soñar, nuevas arcas de Noé. ¿Se acuerdan ustedes de las arcas de Noé, verdad? Podemos darle clic. Para que no nos ganen los procesos irreversibles, clic, y podamos evitar grandes catástrofes, podíamos ir preparando el futuro para salvar el mayor número de sobrevivientes. Entonces, ya acuerdan de la clase pasada, ver el presente desde el futuro, ¿no? Y viendo desde el futuro distópico, viendo las tremendas catástrofes, ahí está el arca de Noé, ¿no? A ver qué podemos hacer para salvar sobrevivientes. Y eso sugiere ir creando numerosas redes de comunidades a guisa de nuevas arcas de Noé. Clic. A ver, vamos a ver. Hay otro por ahí. Un clic. Sí. Por ejemplo, y eso es bueno, dale otro clic de una vez. Los pueblos originarios, ¿ya conocen ustedes? No, ahí está, lo que quería decir. No, todavía no, la anterior, todavía. Vamos a leer, falta el último párrafo y ese cuadrito de abajo, que fíjense, los pueblos originarios
pues que decimos nosotros, los grupos étnicos o los indígenas, se tuvieron que instalar en las zonas de refugio, zonas terribles, ante los embates de la discriminación y que se los estaban comiendo vivos. Y quizás, gracias a esto mismo, aprendieron una suerte de autosustentabilidad, escapando al sistema tecnocientífico. Ahí ven ustedes, en medio del bosque, se instalaron los pueblos originarios, en las zonas de refugio, así les llamó Aguirre Beltrán, donde fueron a los cerros, a los montes, a los bosques, para poder sobrevivir en contra de las colonizaciones y de las discriminaciones. Vamos a ver la siguiente, ahora sí, la siguiente diapositiva. Vamos a ver otro ejemplo. Soñar en nuevos actos de Noé. Tenemos la de los pueblos originarios. Otro, la utopía acuariana, la era de Acuario. Vean ustedes ese cuadro. Es ese desierto tan tremendo que hay, que va desde Egipto, atravesando el Mar Rojo, hasta lo que es ahora Irán o Irak, de los ríos Tigris y Éufrates. Todo ahí es un desierto tremendo con una arena demasiado, pues sí, muy pulverizada, ¿no? Y pues qué difícil es orientarse en ese desierto, porque ahí en el desierto, sopla el viento simún, el viento simún, y el simún, ese viento que es muy fuerte y las dunas son muy frágiles, cambia de lugar las dunas, de manera que el siguiente viaje ya no están esas dunas ahí, ya cambiaron de lugar o se volvieron más complejas. Y del otro lado vemos lo que es alguna vez de los primeros navegantes en el mar, cómo hacían para orientarse, ¿no? Y pues usaban ciertos aparatejos ahí muy rudimentarios, pero podían más o menos por ahí orientarse. Clic. Vamos a dar de una vez varios clics. Sí. Orientarse por el desierto. Bueno. Entonces decidieron ellos en el desierto, acuérdense de los Reyes Magos, se orientaban por las estrellas. Y afortunadamente, allí, en Asuria, en Asiria, es donde se ve el mayor número de estrellas y con más claridad allí. Y bueno, ¿cómo orientarse por las estrellas? Pues fíjense que pensaron en una astrología, que es un sistema de 12 constelaciones, que son los signos zodiacales, pero es un sistema giratorio, ¿eh? Va formando un ciclo, es un ciclo. Para recordarlas, para que les tuvieran en la memoria, les imaginaron que se parecían a un cierto signo y esos son los signos zodiacales, ¿verdad? Entonces, a ver, clic, vamos a ver ahí los signos zodiacales, cuáles son. Ahí vemos los signos, ¿verdad? No se ven muy bien, pero ahí están los 12 signos. Pero lo vamos a ver mejor en la siguiente. A ver, clic, ahí. Y una vez dale varios clics ahí. Bien, vamos a ver en más o menos este mismo sistema de los signos zodiacales, pero vamos a explicarlo un poquito. Sí, clic. Ya, ahí está. Miren ustedes, ahí están los signos. Aquí se ve un poco más claro, nomás que está chiquito. Vamos a ponernos por el principio, que es el signo de Acuario. Ahí está. Y luego viene Piscis, y luego viene Aries, y sucesivamente, ¿no? Y entonces, cada mes, más o menos, aproximadamente, hay un lugar que es a donde ese signo se ve con más claridad y siempre es un mismo lugar. Ese le llaman la casa. Pues en la casa está Acuario y dura más o menos un mes y después viene Piscis y después Aries y sucesivamente. Pero no solamente se piensa que los signos, que los astros influyen en la persona, la astrología. ¿Tú de qué signo eres? No, pues que yo soy Libra. No, pues que yo soy Piscis. Ah, Piscis, entonces es la fe, tiene que ser muy religioso. Tienes Acuario, pues es la creatividad. Los que son de Acuario sí son, ¿verdad? Y lo mismo los demás, sí, los signos son la Libra, por ejemplo, pues es un carácter más equilibrado, etcétera, ¿no? Pero fíjense, ese mismo sistema hay un signo que es fijo y en torno al cual giran los demás. Y ese signo que es fijo, cambia, no es tan fijo,
también cambia, y cambia cada 2000 años. Empezaron a contarlo al inverso que cuando contamos los signos para las personas. Empezaron con Aries. Aries es el Cordero. Y es Abraham, el Antiguo Testamento. Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero un cordero pareció enredado y lo ofreció al Señor. Abraham era pastor de ovejas, ¿no? Entonces, Aries. 2000 años después viene Jesucristo y es la era de Piscis. El Piscis, en griego, se dice Ichthys y es un acróstico. Y eso es Christos, huios, soteros, salvator. Jesucristo, Señor, Hijo de Dios, Salvador, ¿no? Y 2000 años después ya empieza a entrar la era Acuario. Cuando empezó el año 2000 fue la euforia, ¿no? La era Acuario. Y aquí está el signo de Acuario. Fíjense en el cuadro de abajo a la derecha está Acuario. Pero fíjense que entre las estrellas hay unas, notan ustedes que están conectadas con una línea, ¿no? Esa es la posición de las estrellas que forman, con mucha imaginación, un aguador, ¿verdad? Y aquí está también la astrología de la era de Acuario. Bueno, la siguiente, vamos a ver. Esta es la era Acuario. A ver, clic. Entonces, vamos a ver. Vamos a darle de una vez todos los clics. Característica de la era Acuario. Paz, amor, iluminación, libertad, tolerancia. El Piscis es religiosa, pero son las guerras de religiones. Y aquí es un sincretismo religioso, que no se peleen. La ecología, la interculturalidad. Esa sería la era de Acuario. Pero vamos a ver los Rosacruces. Los Rosacruces es en la masonería, tienen 33 grados la masonería, ¿verdad? Los grandes maestros de la masonería. Pero los Rosacruces se quedan a la mitad, con el grado 17 de la masonería, ya no siguen. Y ellos aprovecharon mucho esta era acuaria, pero mucho la reinterpretaron y difundieron su astrología, la esoteria, el yoga, la ecología. Y en México, aquí para los muchachos hippies, es la vida de Jesús el Cristo, o Jesús Acuario, ¿no? El yoga, la ecología. También la New Age influyó en sectores de la burguesía, de personas de clases más acomodadas, y bueno, pues la meditación trascendental para estar muy en paz y muy tranquilos y vivir felices con tranquilidad. Y después la espiritualidad, la identidad generacional, los millennials, ¿verdad? Los que vinieron al mundo cuando entraba la era Acuario. Y otro también se aprovechó, el narcotráfico mundial, aprovechó para difundir las drogas alucinógenas, ¿no? Y otro clic, vamos a ver, el mercado. Los hippies empezaron a hacer boicot al mercado contra el consumismo, pero no se puede protestar contra el consumismo con la droga, que es una sustancia que requiere un consumo creciente. Entonces se burló el boicot y se hizo el gran negocio del siglo con el rock electrónico, la pintura psicodélica, la industria de la moda, pipas, muebles, chucherías, ¿no? Fíjense ustedes todo lo que, las distintas influencias para la era Acuario. Yo pongo un poco los que me parecen más negativas. Y luego aquí ya vemos las imágenes de la izquierda, el estilo de vida, ¿no? Pacifismo, pelo largo, vegetarianismo, amor universal, droga, ecología, ¿no? Ese es el hipismo, que fue durante los años 60 tuvo mucho auge, ¿verdad? Clic, otro clic. Vamos a ver. La Beat Generation fueron los antecesores y la Beat Generation de los años 50 de posguerra eran literatos, pero consumían drogas muy fuertes, muy violentas y viajes y la aventura con un coche destartalado recorrían de costa a costa a los Estados Unidos para leerle sus poesías a sus amigos de la otra costa, ¿verdad? Y eran literatos, drogadictos, melenudos también, pero es de la posguerra. Cuando pasaron a Europa, la Beat Generation, los jóvenes Beat, se volvieron beatniks, porque en ese tiempo Rusia había lanzado el Sputnik, entonces eran los beatniks, ¿verdad?
Joe Kerouac o Ginsberg, Allen Ginsberg, que fue esa famosa poesía Aullido. He visto a las mejores mentes de mi generación perdidos en la locura. Jack Kerouac, vamos a viajar. ¿Y a dónde vamos, nuestro? A donde sea, pero tenemos que viajar. Los cambios contraculturales identificados con los pueblos originarios, menosprecio por la razón lógica y la interculturalidad, ¿verdad? Esos más o menos unos signos del hipismo. Pero, la siguiente diapositiva, por favor. Nuestros hipitecas. Aquí la palabra hipitecas fui el que la introduje. En los años 60, la juventud militante se dividió entre revolucionarios, los del movimiento del 68, y los honderos, que son los hippies. La izquierda, bueno, hasta aquí vemos, esta división entre los jóvenes de la misma generación no fue tan separable, ¿no? Hubo bastantes conexiones entre ellos. Por ejemplo, yo daba clases en una preparatoria popular, con decirles estaban tan politizados, según ellos, que el director de la preparatoria les ponía el tambo de chapopote para hacer sus pintas. Y luego también los revolucionarios, que los llamo así, ¿verdad? Lo del movimiento estudiantil, criticaron mucho a los sonderos por estarle haciendo el juego al imperialismo cultural gringo. Pero los hippies mexicanos, si bien tomaron lo esencial de sus hermanos, como les decían ellos, gabachos, bajo las apariencias exteriores que parece que tenían eso en común, sin embargo, tuvieron rasgos muy propios. Por ejemplo, en las drogas alucinógenas. Y Flick, otra vez. Eran drogas sintéticas, por ejemplo, en los de Estados Unidos, el LSD, y aquí, en los hippies mexicanos, el hongo y el peyote. Y para eso tuvieron que ir a Huautla. Los mazatecos consumen los hongos ritualmente, bajo una guía chamánica, en cantidades prescritas para que no sea peligroso. No, que cuando llegaban allá los hippies gringos con su dinero y todo, pues ahí tomaban a puños los hongos juntamente con cerveza o marihuana, etcétera, ¿no? Y los huicholes también con el peyote, seminómadas del desierto potosino, flechan los primeros peyotes que aparecen, significando que el maíz ya está listo para la cosecha. Ellos no se guían por los astros, se guían por el peyote. Van recorriendo el desierto para sobrevivir, porque no da para toda la comunidad. Siembran el maíz y se van los hombres, la mayor parte de los hombres, a sobrevivir en el desierto, cazando o recolectando. Y cuando aparecen los primeros peyotes, primero los flechan y luego quiere decir, es un signo de que el maíz ya está listo para la cosecha. Cazan un venado y regresan al poblado y ya efectivamente está la milpa lista para ser cosechada y hacen su buena, su buena fiesta. Miren esos dos, ese libro de arriba es La contracultura como protesta, que es también mío, y esto pues fueron 4,000 ejemplares que editó Joaquín Mortiz, y pues sí, fue publicada en el 76, y ahora es cuando vuelve a tener, después de 50 años o más, de 50 y tantos años, ahora se ha vuelto con mucha demanda, ¿no? Ya es una especie de gusto tener el libro, tener la posesión del libro. Y ahora mi amigo que aquí está presente, ya lo vi que está presente por ahí, Alberto Rodríguez, sacó este libro que se dice El padre Enrique Marroquín y la contracultura en México. ¡Wow! Un libro que me lo nombran a mí. Bueno, pues todavía no sale mucho a la venta pública. Se va a estrenar, ya me falta mucho, en el Tianguis del Chopo. Ya se hizo una presentación en León, otra presentación en Querétaro, me parece, y en Guadalajara, en México. En fin, pues bueno, ya es más o menos mi discurso del mismo otro libro, pero cómo se fue formando, hicieron ahí toda una especie de antología cronológica. Y el atuendo también, los hippies mexicanos que conocieron los pueblos originarios, los mazatecos, por ejemplo, estaban fascinados con la Sierra Mazateca y regresaron con sus atuendos con manta, morrales, huipiles, jorongos, guaraches. Yo por eso los llamé hipitecas, como mazatecas,
Y parece que el nombrecito tuvo éxito. Ahora ya se conocen los hipitecas. Bueno, a ver qué otra cosa hay. Ya, sí, Avándaro, ¿verdad? Dale tres clics, clic, 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 tres. El 11 de septiembre de 1971. Miren ustedes esas diapositivas. 300,000 jóvenes, por lo menos. Algunos dicen que más, asistentes. Nadie lo previó. De manera que no había alimentos, no había agua, la lluvia que nos cayó del torrente, ¿verdad? No había sanitarios y pues estaba felices 300,000. La mayoría eran chavos de las colonias populares, de Iztapalapa, de Tepito, de esos lugares. Porque los grupos de rock mexicanos, los primeros grupos de rock mexicanos, no se les cerraban todas las puertas. Por ejemplo, el Pájaro del conjunto de Love Army tenía una rola que decían, anda Cristo, no regreses, no te vayan a rapar, ¿verdad? Y se tuvieron que traducir al inglés para que pudiera salir por la radio. Y así estaba la cosa. Y pues ese nadie veía, porque por eso fueron llegando, la mayoría eran chavos de 20 años de colonias populares. Y conocían a estos grupos porque el único espacio que tenían para tocar estos grupos mexicanos, de rock mexicano, eran los llamados hoyos funkis de Parménides García Saldaña. Es decir, cuartos cerrados, no demasiado grandes, tampoco demasiado chicos, y se llenaban los sábados o los domingos para los conciertos de rock en español. Y en esas colonias populares, estos grupos eran muy conocidos, pero los burgueses, digamos, los de clase media alta, ya, pues ellos usaban el rock electrónico de Pink Floyd y de todos estos grandes maestros del rock electrónico primero, ¿no? Pero entonces fue una sorpresa de encontrar a tantos muchachos de colonias populares de 20 años. Yo estuve en Avándaro y pues estuve desde 3 días atrás, ¿no? Y pues, la lluvia fue general y todos, y no hubo nada, ninguna bronca, saldo blanco, totalmente saldo blanco. Y pues algunos, dos muchachos se ahogaron al Valle de Bravo, se quisieron meter a nadar en la laguna y pues no pudieron. Pero fuera de eso, el camino de regreso fue tremendo. Echeverría mandó unos autobuses, pero, y fue cierto, a mí me pidió el editor de Piedra Rodante, donde yo escribía, que hiciera una reseña, acabando yo de llegar, que le hablé, vente para acá, pero primero haz una reseña porque queremos sacar las primicias. Y pues yo a la carrera hice algo, lo entregué, y lo que no quería es que viera la prensa. En la prensa del día siguiente fue de veras un linchamiento mediático por consigna. Parece ser que ahí estaban en pugna el presidente Echeverría y el gobernador del Estado de México, Juan González. Y bueno, pues ahí circulaba, por ejemplo, la marihuana, pero entraba el ejército y no más dejaban hacer. Y pues no hubo, me imagino que sería una de esas en que corriera el alcohol así libremente. Pues fíjense, yo creo que hubiera habido bastantes daños corporales, ¿verdad? Pero bueno, siguiente, por favor, siguiente. Vamos a ver, dijimos todavía dentro del hipismo. A ver, siguiente. Las comunas acuarianas. Miren, en los años 60 la juventud irrumpió como sujeto histórico y muchos conflictos familiares en los que los hijos dejaron su hogar. Porque antes de 1960, la juventud no era sujeto propio, era prolongación de la generación de sus padres. Eran moralistas, y en ese tiempo, de los 50, fue un moralismo muy austero, muy duro, ¿no? Y ya se habían cambiado las condiciones. Y muchos conflictos familiares, los muchachos tuvieron que dejar su hogar. Para comprar la droga desaparecían objetos de la casa, malos ejemplos para los hermanitos, y pues tuvieron que salir y hacinarse en cuartuchos de azotea, allá en la colonia Narvarte, en la colonia del Valle. Entonces a mí me tocó, enfrente de la parroquia,
había unos cuartuchos de azotea y ahí estaban hippies. En Estados Unidos, pues ya salían más grandes y además había obligación de los padres cuando salían de su casa de pasarles una pensión. Y el Woodstock, el concierto equivalente en Estados Unidos, pues te daban muy organizados un espacio para dos hippies, para dos sacos de dormir, y había tiendas para las chucherías de los indios, ¿verdad? O películas underground, en fin, todo muy ordenadito. Y en Estados Unidos por eso se fueron a Haight-Ashbury, en la costa del Atlántico, del Pacífico, o Village Greenwich Village, cerca de en Nueva York, ¿no? Y pues allí se salían de su casa. Siguiente clic, los más, pues, los más conscientes, clic, sí, fundaron comunas rurales, intentando un estilo utópico de vida. Yo conocí 2 o 3 de estas grandes principales comunas. Una estaba en Oaxaca, en Etla. Había 50 árboles frutales. Tenían ellos su tractor. Plantaban 50, sí, plantaban ellos sus verduras, ordeñaban las vacas, partían leña, acarreaban agua, ¿no? Y hacían adobes para construir sus cuartos ahí mismo en ese rancho, ¿no? Y liberaban el mayor tiempo de ocio. Y ahí había pues música muy buena, de rock, pero de rock bueno, pinturas psicodélicas por todos lados, practicaban la meditación trascendental, había buenos libros, buenos discos, la carta astrológica no podía faltar en un gran cuadro, ¿no? Pero bueno, a lo que voy son imágenes de las comunas acuarianas que pueden darnos tips, bien ya con más madurez, a formarlas. Clic, 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 todas de una vez. Fíjense las distintas, bueno, encontré estas, son de México, la primera y creo que la segunda también, y las otras son ya de Estados Unidos. Y bueno, pues esas comunas acuarianas, pues algunas muy bien organizadas, otras no tanto. Estuve también en la de Perote, y bueno, pues ahí también es importante esa comuna. Pues nos dan tips. Pasamos a la siguiente, por favor. No, sí, la siguiente. Iván Illich, La sociedad convivial. Es un belga, me parece, de 1926 a Bremen del 2002. Era un fuerte crítico, pero una mente muy poderosa, y hizo una crítica muy fuerte a la sociedad moderna, capitalista, y a sus instituciones. Pero en México fue conocido porque así empezó un centro intercultural de documentación, CIDOC, fundado en 1966 en Cuernavaca como centro de enseñanza de español para los misioneros extranjeros que venían a trabajar en Latinoamérica. Y después se convirtió en lugar de reflexión al que asistieron grandes personalidades. Bourdieu, que yo sepa, bueno, ahí estaba Eric Fromm en Cuernavaca, Méndez Arceo también fue, y recopiló una colección de documentos sobre Latinoamérica, muy importantes, que ahora lo tiene el Colegio de México. Y en 1976 el CIDOC cerró por conflictos con el Vaticano y con el presidente Echeverría entonces. Ahí tienen ustedes los libros de Iván Illich, algunos de sus libros, y hay dedicados a cada una de las instituciones. Vamos a verlas. Clic, clic, clic. Por ejemplo, la sociedad desescolarizada, ¿no? Dice frases ahí que pueden decir de qué trata el libro. Para la mayoría de los seres humanos, el derecho a aprender se ve restringido por la obligación a asistir a la escuela. La educación escolar se reduce al consumismo de ideas, forzando a los aprendices a cursar un currículum obligatorio. Pero los aprendices, los que realmente se aprenden, lo más importante, se hace fuera de las aulas. Entonces, tiene Iván Illich su comuna, la sociedad convivial, y no está en contra de todos los especialistas. Para la medicina le llaman némesis, la magia blanca, ¿no? Cuestiona la institución médica que dice que causa más enfermedades de las que dice curar. Y al sistema de transporte dice fomenta el uso del automóvil. Las carreteras permiten al 1% privilegiado
trasladarse a grandes velocidades, mientras que la mayoría no pasa de los 60 kilómetros por hora en caminos locales. Bueno, esto fue escrito en los años 60, ¿verdad? Ahora espero que haya cambiado más. Y la sociedad industrializada sigue el modelo del Fordismo, donde la herramienta se vuelve contra el hombre. Y lo que su propuesta es la sociedad convivial, ¿sí? O convivencial, no sé. Al contrario, sería aquella en que la herramienta está al servicio de la persona, integrada a la colectividad y no a los especialistas. Un estilo de vida alternativo, de comunidades medianas, no muy grandes, que geste formas nuevas de aprendizaje con mayor autonomía y se relacione con otras comunas similares mediante el trueque de productos y de servicio, ¿no? Son propuestas a cuando venga la distopía y empiezan a llegar las mortandades. Si ya tienen cierto tiempo y ciertas experiencias de comunas de estos tipos, ¿verdad? Tomando lo bueno que pueden haber tenido, lo no tan bueno, pues pensarlo de otra forma, de otra manera, ¿no? Hemos visto entonces las comunas acuarianas, la sociedad convivial de Ivan Illich, el altermundismo, en fin, puede haber otras experiencias. Se trata de ir ensayando formas de supervivencia, que no falta mucho. Dentro de 20 o 30 años el agua va a empezar a escasear, la carne también, porque una causa del calentamiento de la tierra es el ganado, ¿verdad? Ya les decía yo la otra vez. Vamos a ver, otra más, otra alternativa, otra diapositiva, perdón. La parusía. A ver, en teología, lo escatológico, ya les decía, estudia el destino último del ser humano y del universo. Y la parusía es la segunda venida de Cristo para dar término a la historia. Pues no es el fin del mundo, es el fin de la historia, ¿no? El fin de nuestra especie. Instaurar su reino cósmico y universal, de Jesús Cristo, Rey cósmico y universal. Y el discurso escatológico de Jesús, también Jesús tuvo sus discursos escatológicos, ustedes los reconocen hacia el final del Evangelio, cuando ya había dado un golpe muy fuerte a todo el sistema del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y se va a esconder, y desde allí pueden ver el Jerusalén, el monte Sión, y ahí está el templo. Y entonces el discurso escatológico de Jesús no era una premonición misionaria del fin del mundo, sino una alerta sobre cierta catástrofe que pronto llegaría, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuál fue esa catástrofe que Jesús la predijo. Bueno, miren, ahí por ejemplo, está un ejemplo de la parusía. Y luego vienen los ángeles tocando sus trompetas y abajo vemos los ángeles abriendo las fosas y resucitan los muertos, ¿verdad? Bueno, a ver, otro clic. Bueno, sí, algunas profecías hebreas empleaban el estilo simbólico, mítico, rubricado por fenómenos cósmicos. Por ejemplo, las profecías de Jesús: el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, es el Apocalipsis, perdón, y las estrellas caerán, ¿no? No, sí, del Evangelio, está en Marcos. Y ya, pues los destinatarios conocían este género encriptado. ¿Por qué encriptado? Acuérdense que los romanos están persiguiendo cristianos y esos circulan con este lenguaje que para ellos era muy claro. Por ejemplo, cuando hablaba de la Babilonia, la destrucción de Babilonia, se estaba refiriendo al Imperio Romano, ¿no? Y anunciaban la caída del Imperio Romano, no lo tomaban literalmente. Pero además, a ver otro clic, además, parece que los evangelistas mezclaron dos profecías de Jesús: la conquista de Jerusalén por Tito en el año 70 de nuestra era, ¿no? Y de eso decía Jesús: en verdad les digo que no pasará esta generación sin que estas cosas se cumplan. Y todavía cuando vino esa destrucción, pues todavía vivían contemporáneos de Jesús, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de trayendo lo cósmico para decir esto es muy importante, ¿verdad? Y era un estilo que pues la gente pues estaba más o menos, ya ve que decíamos que de los grupos originarios tienen el sensi pensar, ¿no? Que mezclan el sentimiento con la razón. Y Jesús entonces tenía dos profecías: la profecía del fin más que del fin del mundo, el fin de la historia,
¿no? El fin de la humanidad. Y la conquista de Jerusalén por Tito el año 70. Y yo creo que, por ejemplo, Marcos o Lucas, pues les tocó vivir después de que se incendió el templo. Y dicen, Jesús decía, ve estos edificios magníficos, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y Marcos le impresionaba efectivamente cuando se dio ese incendio, se fundió el oro del recubrimiento del interior del templo y los soldados para salvar el oro quitaron piedra sobre piedra para rasparlas, ¿no? Pues bueno, ahí está lo de la parucía. A ver, siguiente, porque juntamente con la venida segunda de Jesucristo, no es solamente venir aquí a darle fin a la historia, sino también, bueno, ahorita vamos a ver. ¿Y cuándo sucederá? Le preguntan a Jesús. En cuanto al día y a la hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, para revelarlos, sino solo el Padre. O sea que nada de que ya viene el fin del mundo, ni el mismo Jesús sabía, ¿verdad? Porque hay que pensar Jesús como hombre, si no conocía la teoría de la relatividad de Einstein, ni la manipulación genética, ni nada de eso, ¿no? Él vivió su tiempo como cualquiera de su tiempo. Pero cuando le preguntaron en dónde va a ser y cómo, y Jesús dijo, esos serán como los relámpagos que iluminan todo el firmamento simultáneamente. En Guadalajara ahí eran las famosas tormentas eléctricas, ¿no? Que no había truenos, pero todo el firmamento se iluminaba con esos relámpagos, ¿no? Y su reino no ¿en dónde se va a realizar? Su reino no se realizará en ninguna realidad concreta, en ningún gobierno, en ningún país. Sí, signos pueden ser de adelanto, pero no la realización plena. Y les voy a contar una anécdota, uno de los teólogos de la liberación. Pues él estuvo trabajando en Nicaragua y cuando los sandinistas llegaron a tomar el poder y los Somoza fueron vencidos, reflexionando sobre eso, uno de los teólogos de la liberación, que estaba haciendo su trabajo en Nicaragua, decía, bueno, pues es que ya, aquí ya llegó el reino de Dios, ¿no? Pues no, ¿qué pasó? El reino de Dios apenas empieza y ahora tenemos a Ortega, uno de los sandinistas, de dictador en la pobre Nicaragua. Entonces dice Jesús, si algunos dijere, ve aquí el Cristo o vele allí, no lo creáis, ¿verdad? No se cumple en un lugar determinado y concreto, sino como el relámpago que ilumina todo, el reino de Dios ahí está. Siguiente, clic, clic, todavía. ¿Cómo será? Jesús tampoco lo sabe. No hay un libro del destino que se cumpla fatalmente. Nuevamente Dios respeta a su criatura más amada, el humano, su libertad de decidir cómo será el fin de la especie. Si cuando comenzó la especie, la libertad de decisión de Adán y Eva dieron pie a la historia, pues al final, pues también nos sabemos cómo va a ser fatalmente, pero de nosotros depende cómo sea. Y ahí ven ustedes otra imagen de la parucía. A ver, siguiente. El juicio final. Jesús viene, pero luego resucitará a todos y convocará a los que habitaban en el planeta. Desde los de hace 300.000 años, ¿se acuerdan cuando llegan los homínidos, los primeros que vivimos? Hasta que perezca el último sobreviviente de la especie sapiens sapiens. ¿Eh? Y los va a dividir en dos grupos, poniendo a los ovinos a la derecha y a los caprinos a la izquierda, ¿verdad? Y esto, bueno, también la pobre izquierda, los zurdos siempre se desprestigian. Tendríamos que poner a los ovinos a la izquierda y a los caprinos a la derecha. Pero Jesús va a venir y entonces va a decir, a ver, hijitos, ¿qué hicieron ustedes con la tierra que les encomendé desde el principio? Yo ustedes los dejé muy bonito, era la edad de oro, ¿se acuerdan? Adán, el paraíso de Adán. Es cierto que la primera elección que ustedes hicieron falló, pero mi Padre les dio una segunda oportunidad y me envió a mí, su único hijo, para redimirlos. Yo me entregué con todo amor para realizar mi utopía y les dejé los fundamentos para construirla. Les dijo que no comaran del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal, por ejemplo, les dijo. Ese camino no se los aconsejo, pero ustedes son libres.
aunque sé que la carne es flaca y que la línea divisoria entre esa tremenda alternativa suele atravesar de por medio cada uno de nosotros. Fíjense, imagínense, pasa la línea que separa el bien y el mal. Háganse de cuenta que pasa a ver, vamos a poner aquí. Voy a hacerme presente para decirles que la línea pasa por aquí en medio, lo que separa a los, sí, a los pro Cristo y a los que están en Cristo. Porque nosotros una serie de complicidades, muchas veces por omisión, pues vamos también a tener nuestro juicio. Y luego después ellos dirán, ya, Señor, mira que fuimos de cabeza dura, pero finalmente aprendimos que nuestro desarrollo tendría que ser autosustentable, reciclando los sobrantes, evitando la contaminación, cuidando nuestros recursos, solucionando nuestros conflictos con la no violencia y la legalidad internacional. Aprendimos a vivir mejor utilizando racionalmente los recursos del planeta, evitando el consumismo y distribuyendo equitativamente la riqueza de nuestra madre tierra. Para que alcanzara para todos, aquí tienes la tierra, tú nos lo diste en custodia, te la devolvemos un poco estropeada ciertamente, pero mira, nos acogemos a tu misericordia, ¿verdad? Entonces ya les invita a que se alegren hacia los nuevos cielos y la nueva tierra, y transfigurados en la resurrección, quedamos inmersos en la totalidad amorosa del Padre. Y luego el Señor se dirigió a los siniestros caprinos, ¿verdad? Indignado porque debido a su irresponsabilidad, la tierra concluyera en el caos apocalíptico y fueron condenados a vivir este caos. Los de la izquierda tuvieron mucho que alegar y despreciaron el mezquino planeta que les tocó. Quedaron sorprendidos al ver que su infierno no hubiera llamas ni demonios torturadores, sino la tremenda soledad de una vida vacía. Entonces, pues claro que todos hemos sido de alguna manera cómplices, aunque sea por omisión o por no haber puesto nuestro papel, pero claro que están los grandes culpables. Y eso es muy, muy culpable, es la pandilla de ampones neoliberales que se han apoderado de casi la totalidad de la riqueza mundial. Y no les importa si se acaba el fin del mundo, pues bueno, todo se va a acabar. Pero yo me voy a morir antes, así que yo por lo pronto trato de amasar la mayor cantidad, la maximizar las ganancias. Y luego, pues claro, el armamentismo, lo que podría resolver el hambre, los sistemas que contaminan sus desechos, los sobrantes, ¿verdad? Los informadores que en lugar de educar al pueblo haciéndoles ver la realidad, la ven con los ojos de los fake news, de las comunidades diferentes. Ahora vamos a ver sí, va bien. Sí. Vamos a ver la siguiente, sí, la versión de San Mateo. San Mateo no hace juicio sobre la especie humana en su conjunto, sino sobre cada persona en concreto. Es, diríamos, el juicio particular que se llama, ¿verdad? Y el criterio, vamos, clic otra vez, clic. El criterio de juicio no van a ser las acciones, los 10 mandamientos, sino las omisiones, las obras de misericordia. Dar de comer al sediento, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, a los encarcelados, etc. Dos grupos separados, los cómplices de la injusticia y los que luchan contra ella. Ahí tenemos el buen samaritano, ¿verdad? Y Jesús es sacramento para los sufrientes y vulnerables. ¿Cuándo hicimos esto, Señor? Yo no recuerdo que tú hayas venido. Si tenías hambre, pues mira, en falta de confianza, yo te compartiría los alimentos contigo. No, pues yo era aquel migrante que tú le cerraste la puerta y que se estaba después muriendo de hambre en la calle. El mal se sostiene por la tolerancia cómplice o la indiferencia, de quienes de alguna forma se beneficiaron con la injusticia. Ahí va, mire, sí, gracias. Ahí va la indiferencia, va haciéndole voltear la cabeza para no ver al pobre que está allí, ¿no? Pues bueno, así terminamos nuestro curso. A ver si no hay otra, creo que ya es la última. A ver, la siguiente, si es que hay siguiente, si no, ya no. Bueno, pues sí nos alargamos, pero pues hicimos este esfuerzo.
yo quisiera, antes de pasar a, si es posible, hacer alguna evaluación, o si ustedes gustan, quisiera ver si algún de esta presentación, qué fue lo que les llamó más la atención, o si tienen alguna duda. Sí, adelante, Jorge, por favor. Si puedes activar tu micrófono para poderte escuchar, Jorge. Ah, está Jorge, desactivado tu micrófono. sí, no, Ah, no se escucha, Jorge. Jorge Rafael Ajá. Patiño, ¿verdad? Con tu Sí, micrófono, falta encender el micrófono. sí, sí, puedes activar tu micrófono, Jorge, para poderte escuchar. Creo que no lo está A pudiendo ver, activar. Jorge, Mientras tanto, escucharemos a Alberto Rodríguez, tienes si el gusta. micrófono cerrado. Ujú. Sí, igual, no sé qué le parece, padre. También levantó la mano Alberto Rodríguez y lo Sí, no, escuchamos a él en lo claro, que claro. puede Si no, tú Jorge eres el que activar das su la palabra. micrófono. Y tú das la Sí, palabra. adelante, Alberto. Ay, Hola, ¿me Alberto. escuchan? ¿Sí se Es escuchan? es el autor de mi libro que les presumí. Sí te escuchamos, Bueno, Alberto. más bien compilador, padre. Pues yo quiero agradecer, me ha parecido un curso muy completo, me deja con profundas reflexiones, muy amplio, como que fue una mirada desde distintos puntos de vista históricos, sociales, teológicos. Y sí me lleva a profundas reflexiones sobre el camino o lo que uno tiene que estar haciendo para seguir andando en la utopía personal. Y también rescato que el padre a su edad se embarque en un proyecto tan amplio, tan extenso, tan profesional, que a mí me deja sorprendido y para mí es un ejemplo de seguir haciendo cosas. Muchas gracias y gracias a los asistentes, gracias a los organizadores, en fin, a todo el equipo. Y gracias a ti, Alberto, Beto. A ver, Jorge Patiño. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Ajá. Si puedes activar tu micrófono, No, Jorge, está desactivado. Ahora sí, no, adelante, Jorge, gracias. todavía no. Ay, no. Todavía no. Creo que Ya, se ahora sí. congeló la imagen, Jorge. Ahora sí, ya. Adelante, Jorge. Es el micrófono. No te oímos. Mm. Sí, está activado de nuevo el micrófono. No sé si gustas o poner tu comentario ya sea en el WhatsApp de Utopía y Distopía y yo lo menciono lo que quieras decir, o bien también aquí mismo puedes escribir y ya lo leo, ¿sí? Gracias. Sí, mientras que nos escribe Jorge, si puedes hablar, Nicanor, adelante. Gracias, Te gracias, escuchamos, Susi. Muy Nicanor. buenas noches a todos. Buenas noches. Excelente presentación del curso, padre. Ay, qué Dominio bueno. total de los temas presentados, indudablemente. Sin embargo, me quedó una inquietud, padre. Pero antes de eso, podría decirle que un tema que me llamó mucho la atención fue el ecocidio. Y dentro de esto, el daño que se está causando en el agua, sobre todo por la basura. Y allí en el estado de Jalisco me llama mucho la atención el problema que está sufriendo el río Lerma. Sí, Muy profundo órale. daño que se está causando en todos los aspectos. Y eso es yo conocí ahí porque soy del estado
y realmente me da pena lo que estoy conociendo a través de estos años, porque ya tengo muchos años que salí de ahí, pero es muy diferente a lo que ahora me están contando. Y ahí, pues todos de alguna forma podemos corregir y podemos hacer el esfuerzo para romper ese ecocidio, Padre. Y volviendo a la inquietud, una pregunta, Padre. ¿Podríamos contar en un futuro cercano con un curso relativo a la introducción de la teología? Muy buena idea, me parece muy bien. Es, sí, sí, me parece muy buena idea. Yo podría proponer algunos que ya tengo más o menos hechos, incluso las presentaciones. Lo religioso en la historia de México. No pongo la iglesia para incluir a los evangélicos y a los ateos en fin, queda más abierto, y la religiosidad popular también, ¿no? Entonces, eso puede ser un curso, pero ahorita de momento no, pero cuando ya vamos a madurarlo un poco, les hacemos llegar, si ustedes gustan, también Gracias, la Padre. invitación, ¿sí? Gracias. Muy Y buenas lo noches, mismo, Padre. Gracias. sí. Bueno, pues yo creo que ya vamos terminando, ¿no? Ya hicimos un poquito de evaluación, parece que sí estuvo los temas y sí, curioso, a mí también me sorprendió, ¿verdad? Ah, mira ahí, la verdad fue un cierre magnífico, faltaba que abrieras la utopía de Jesús. Ay, sí, Jorge, cierto. Y desde el fin ver el presente, ¿verdad? A ver qué pasa desde el juicio. Vamos a ver qué en este momento deberíamos de hacer. No, pues ya estamos atrasados, ¿verdad? Pero sí hay que movernos, inclusive ver si podemos hacer algunas iniciativas más compartidas, ¿verdad? Que sea forma simbólica nada más. Pero sí, para que tenga también, aterricemos en el actuar y no nos alevemos mucho en las utopías acuarianas. Las estrellas no te van a sacar del apuro. Bueno, pues Gracias, está Padre Padre. Enrique, bien. por ahí, eh, muchas gracias, Jorge. Por ahí, también estoy viendo las manitas de Nicanor y de Alberto. Sí, adelante. Alberto. Si puede hablar, ¿quién lo puso primero? Alberto primero y luego Nicanor, por favor. Adelante, Alberto. Ah, no, creo que Alberto ya no. Entonces, Nicanor, adelante. Sí, solamente es para agradecerle, Padre, por todo esto que nos dio. Un curso muy amplio, es cierto. Y además, cuando yo pude entrar un poquito más a conseguir la literatura, pero hay mucha información, Padre. Te lo agradezco mucho. Una gran inquietud que para mí está llenando todo mi tiempo. Gracias, Padre. Buenas noches Ay, a qué todos. bueno. Alberto, y de paso, Alberto es el autor del libro que les dije, que me escribió una especie de recopilación cronológica de lo que vivido entonces en los años 60 y 50 años después en Avándaro, la última, ahí Alberto me hizo entrevistas muy buenas en algunos lugares y pues ahora ya, oye, Alberto, quienes se pueden interesar, ¿cómo le van a hacer para conseguir ese libro? Sí, padre, muchas gracias. Déjeme escribo en el chat el correo y que me manden un correo con todo gusto. Mandamos ejemplares. Están por asignarme fecha para la presentación en el Tianguis de Chopo y colocación en algunas librerías, pero por el momento podría ser por correo. Ahorita le escribo en el chat, por favor. Sí, gracias, Alberto. Ahora sí, ¿quién era también Nicanor? Sí, muchas gracias, Alberto. Sí, creo que Nicanor también nos quería hablar, ¿o ya no?
Sí, creo que ya no. Perdón, Bueno, ya no, era solamente eso lo que quería expresarle al También. Padre, mi agradecimiento completo por todo lo que nos da a conocer. Gracias. Gracias a ti, Sí, Nicanor. muchísimas Muy gracias. bueno. Además, desde muy lejos, ¿no? Bueno, pues hasta luego. Muy gustoso, lo disfruté mucho y muchas gracias por el aplauso. También merecen mucho los, los alumnos, ¿verdad? Y pues realmente yo lo valoro mucho y gracias al equipo técnico, Fernando que hoy no está, pero tú también, Jorge, y gracias a la secretaria de lujo que tuvimos, ¿verdad? Todos los problemas de los alumnos ahí se los pasaba a Susana. Muy bien. De todos ustedes que fueron los que llegaron hasta el final, ¿verdad? Y bueno, pues tiene también el día de ayer que hubo un desconcierto. Pero bueno, ahí se quedan grabados todas las sesiones, ¿verdad? Y si alguien tiene duda, pues ahí está Jorge, nos puede aclarar el, a ver cómo se va a hacer, ¿no? Ya ustedes ya tienen ya esa experiencia. Y bueno, pues Sí, que pasen buena noche. ¿Algo de Jorge? sí, no más sobre las grabaciones. Yo he estado tratando de enviar cada semana la que corresponde a las semanas, pero no puedo tenerlas todas disponibles en la nube. Entonces, si alguno no tiene alguna sesión o varias, por favor me contactan por mi correo, que ustedes lo tienen o que ya recibieron un correo y nos ponemos de acuerdo ya personalmente para, para no hacer tanto ruido con todos los demás. ¿Ok? Estoy a sus órdenes. Y gracias, padre, por lo interesante y la invitación a ayudar. Es que bueno que aprendimos algo y nos motivó también a seguir soñando y pensando ya desde el fin que ya viene, pues para poder salvar al planeta tenemos la tremenda decisión, la tienen los niños que están haciendo ya ahora, Sí. ¿verdad? Ujú. 20 o 30 años se va a decidir si ya no tiene retorno o si todavía podemos hacer algo. Necesitamos Pues echar muchas muchas gracias. ganas y vincularnos, quizás al movimiento altermundista o a ver, ya veremos. Bueno, una Sabes comuna, más que ¿no? yo. Vamos siendo una comuna. Una comuna. Pues sí, es interesante eso, ¿no? Ya tenemos varias pistas y sobre todo una red de comunas con el trueque. Pues yo creo que sí, cuando se pasan las cosas feas, pues hay que pensar en eh, esos intentos, en lo que tienen de salvables. No, no todo en paquete, pero sí, yo creo que son ideas. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto, esperemos. Gracias a todos. Gracias de Sí. su constancia.